Bueno, yo creo que ya empezamos, entonces muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. La clase de hoy va a ser una clase de aplicaciones. Entonces vamos a empezar con esto. Les cuento que tenemos dos tipos de aplicaciones que vamos a estudiar para este curso, pues realmente hay muchas aplicaciones y más adelante eh, podremos hablar de otras aplicaciones. Pero en la clase de hoy vamos a considerar dos tipos de aplicaciones. El primero son los llamados asignación de recursos y el otro es análisis de redes. Listo. Para hoy tengo programado hacer un ejemplo de cada una de estas cosas y si no sobre el tiempo he puesto algunos ejemplos que podemos hacer como de repaso. Les recuerdo que mañana los que están registrados conmigo también vamos a hacer una sesión de ejercicios mañana sábado, para que lo tengan en cuenta. Y la próxima semana, recuerdo que estamos en este sistema de 3 semanas de clase, una de repaso y al final el examen, es decir, el primer examen es de mañana en 8. Ya todos están matriculados en la plataforma Uni Virtual. Yo espero poner las instrucciones del el examen en la página durante este fin de semana para que estén pendientes, pero ya deben estar matriculados. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la próxima semana no tendremos clase usual, sino que vamos a tener como una clase de repaso. Entonces, yo tengo programado lo que había pensado es dar el miércoles hacer unos ejercicios. Vamos a trabajar haciendo ejercicios de exámenes de semestres pasados y había pensado que el viernes lo utilicemos como un horario de asesoría. El sábado de la siguiente semana no nos reuniremos porque pues, en ese horario es el horario del examen. ¿Listo? Entonces, arranquemos. Primera Profe, aplicación que vamos. Hola Manuela. en este momento entonces ya deberíamos estar en la plataforma, pues registrados en álgebra lineal. Es correcto, Manuela. Nada, listo, gracias. Muy bien. Entonces, la primera aplicación que vamos a estudiar se llama asignación de recursos. Como su nombre lo indica, asignación de recursos consiste en encontrar una forma de asignar ciertos recursos que yo tenga disponibles, que pueden ser comida, personas, máquinas, etcétera, para realizar determinadas tareas. Entonces, yo tengo, digamos, que una empresa y tengo una labor que tengo que hacer y tengo un personal que tengo a mi cargo, entonces los tengo que distribuir de unos trabajando en una cosa, otros en otra. Entonces, usualmente cuando yo quiero resolver ese problema de cómo asignar los trabajadores o cosas parecidas, pues en la solución de ese tipo de problemas van a aparecer sistemas de ecuaciones lineales. ¿Okay? Aquí hay algo muy importante que tendremos que tener en cuenta que es súper relevante en la solución de estos tipos de problemas y es que vamos a suponer que yo voy a gastarme todos los recursos que tengo disponibles, es decir, yo no voy a permitir en este tipo de soluciones que vamos a considerar, yo no voy a decir, pues que tengo 10 trabajadores, tengo 3 labores, entonces no voy a utilizar los 10 trabajadores, sino que voy a utilizar 9 y el otro lo dejo relajado. No, eso no lo vamos a permitir en este tipo de problemas. Listo, entonces va a ser pues como nuestra premisa inicial. ¿Ok? Y como vamos a darnos cuenta, para un sistema de ecuación, para la solución de un problema de asignación de recursos, yo usualmente tengo que resolver un sistema de ecuaciones lineales. ¿Ok? Muy bien. En general, aquí pues tengo algunas recomendaciones para la solución de un problema de asignación de recursos. Entonces, usualmente yo recomiendo seguir los siguientes pasos. Primero, y muy importante, y esto es como obvio, pero pues como es tan obvio, la mayoría de las personas lo olvidan y ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, antes de ponerse a hacer cosas, entonces lo que yo recomiendo es, pues, primero, pues obviamente leer el problema y cuando lo estoy leyendo, tengo que determinar cuáles son las variables de mi problema. Y eso es muy fácil porque usualmente la pregunta que me plantean me está diciendo
¿Cuáles son las variables? Las variables usualmente van a ser las variables que me están preguntando en el problema. Entonces lo primero que tengo que hacer es leer bien el problema y establecer las variables del problema. Y con la información que se me otorga, yo debo plantear y resolver un sistema de ecuaciones lineales. Y el último paso es, en las situaciones físicas que usualmente aparecen en la asignación de recursos, las variables van a tener unas restricciones de la situación dada, de la situación propia. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, como qué tipo de cosas estamos hablando. Si yo, por ejemplo, tengo unas máquinas o unos trabajadores, pues yo tengo el número de horas que le voy a poner a un trabajador, pues entonces esa variable naturalmente tiene una restricción que pues, es natural, que va a ser mayor o igual que cero. O sea, por ejemplo, el número de horas que yo le asigne a un trabajador va a ser mayor o igual que cero. No tiene sentido que yo le diga a un trabajador que trabaje menos una hora. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Estos ejemplos que vamos a trabajar hoy son tomados de parciales anteriores. Entonces vamos a hacer un primer ejemplo, tipo parcial. Pues, esto es tipo parcial porque es de hecho de un parcial. ¿Listo? Entonces para que lo tengan en cuenta. El ejemplo es el siguiente. Entonces, un cafetalero vende 3 mezclas de café. ¿Ok? Y entonces el cafetalero lo que está haciendo es empacando bolsitas de café y cada bolsita va a tener 500 gramos, o sea, una librita de café para vender. Y lo que va a hacer el cafetalero es que tiene 3 tipos de café y entonces va a armar bolsitas de café combinando los 3 tipos de café de formas distintas. ¿Ok? Entonces, para el primer tipo de bolsa que va a vender el cafetalero, que se va a llamar mezcla de la casa, vamos a poner 300 gramos del café de Tolima, 100 gramos de café de Antioquia y 100 gramos de café del Quindío. Entonces esa es la primera mezcla. Entonces si yo quiero hacer una bolsita de mezcla de la casa, cojo 300 del Tolima, 100 de Antioquia y 100 de Quindío, los pongo en esa bolsa que ya entonces va a pesar 500 gramos y eso es una bolsa de mezcla de la casa. ¿Ok? Pero también tenemos otra mezcla que vamos a llamar la mezcla especial. Para la mezcla especial vamos a poner 200 gramos de café del Tolima, 200 de café de Antioquia y 100 de café del Quindío. Entonces las proporciones son distintas. Esto realmente es una práctica que ocurre mucho, por ejemplo, cuando venden café los gringos. En Estados Unidos, si uno compra una bolsa de café y le ponen el logo de Café de Colombia, eso no quiere decir que el café totalmente sea, el 100% sea café de Colombia, sino que lo que ellos hacen es mezclar café de distintos lados y para poder tener el logo del Café de Colombia tiene que tener un porcentaje de Café de Colombia, pero eso es una práctica usual, pues, o sea, mezclar cafés para vender es una práctica usual. Y finalmente, el cafetalero tiene entonces 3 mezclas distintas. La tercera es la que vamos a llamar la mezcla gourmet, que tiene 100 gramos del café de Tolima, 300 gramos de café de Antioquia y 100 gramos de café del Quindío. Listo. Entonces tengo 3 tipos de café y 3 tipos de mezclas. Y las proporciones que pongo en cada mezcla se están dando ahí. Listo. Y se nos indica que en este momento el cafetalero dispone de 20 kilogramos de café del Tolima, 20 kilogramos de café de Antioquia y 10 kilogramos de café de Quindío. ¿Okay? Esa es la información básica del problema. Entonces, tengo ciertas cantidades de café del Tolima, café de Antioquia, café del Quindío, y las vamos a asignar de distintas formas para formar bolsitas de café. Listo, por eso este problema se llama, es un problema de asignación de recursos, porque tengo unos recursos que son los tipos de café que tengo y los voy a asignar para formar las bolsitas de café. Listo. ¿Alguna pregunta hasta el momento en el planteamiento? No nos ha preguntado nada, simplemente quiero verificar que la información que nos han dado está suficientemente clara. ¿Alguien tiene una pregunta hasta el momento? ¿Cómo me están escuchando? Profe, lo estamos escuchando bien.
Pero, digamos, quería hacer una pequeña observación. Podríamos, no sé, cuando empezáramos, pasar los 20 kilogramos a gramos o pasar los gramos a kilogramos, digamos, para no Es correcto. confundirnos ahorita. Sí, sí, Andrés, eso es una de las cosas que tenemos que hacer y ahorita más adelante vamos a convertir todo a gramos. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Muy bien, perfecto. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice el problema? Entonces el problema nos pide la siguiente información. Entonces, primero, si el cafetalero quiere usar todo el café disponible, entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que no queremos? O sea, yo tengo una montaña de café del Tolima, otra montaña de café de Antioquia, otra montaña de café de Quindío, y una posible opción es, bueno, reparta y si sobra un poquito no importa, eso no lo vamos a admitir. Lo que queremos es utilizar exactamente todo el café que tenemos para que no nos sobre nada. Entonces, lo que nos piden es, si yo utilizo todo el café que tengo disponible, planteo y resuelvo un sistema de ecuaciones lineales que permita hallar las cantidades de cada mezcla que puede vender el cafetalero. Esto es súper importante. Miren lo que me están diciendo aquí. Plantea un sistema de ecuaciones que permita hallar las cantidades de cada mezcla que puede vender el cafetalero. Entonces ahí ya me están dando una pista. ¿Cuál pista? Las variables del problema. ¿Cuáles son las variables del problema? Van a ser las cantidades de cada mezcla que yo tengo. Entonces teníamos tres mezclas, que era la mezcla casera, la mezcla especial y la mezcla gourmet. Me están preguntando cuántas bolsas puedo hacer de cada una. Entonces van a ser mis variables. Eso tiene que quedar muy claro. Ese es el paso inicial, muchachos. Quiero enfatizar eso mucho porque si yo me salto este paso, tengo problemas. Y la mayoría de problemas que yo, en la vida real, cuando yo tenía horario de atención a estudiantes, yo me daba cuenta que los problemas empezaban aquí. Listo, entonces ya la tengo muy clara, que me está preguntando, que son mis variables del problema, van a ser las cantidades de cada mezcla que voy a vender. ¿Listo? Y la segunda pregunta es, encuentro los intervalos de variación de cada variable. Y la tercera es, suponiendo que se utiliza todo el café disponible, ¿cuál es el número máximo de mezclas de la casa que se pueden vender? Por aquí me hacen una pregunta en el chat. Juan Felipe dice, si no fueran datos que pudieran dar decimales como estos, ¿tocaría aproximar enteros o no? Muy buena observación, Juan Felipe. Realmente, cuando planteamos un sistema de ecuaciones, ese sistema de ecuaciones, y cuando lo resolvamos, ese no va a saber pues, el tipo de problemas que estamos atacando. Hay cosas que sí tiene sentido hablar de fraccionarios o decimales, pero hay otras que no. En ese caso, entonces, tocaría interpretar la respuesta. Eh, aquí vamos a pensarlo que si vamos a admitir que tenga respuestas decimales, porque pues sí tiene sentido decir que yo puedo hacer media bolsita, porque entonces después, cuando compre más café, pues puedo terminar esa bolsa. Es una forma de interpretarlo. Pero si fueran personas no tiene sentido, tienes toda la razón, Elian. Pues no tiene sentido que yo voy a coger y voy a que la variable sea el número de personas y que no tiene sentido que yo voy a asignar 3 personas, punto 5. Eso quería decir que voy a partir una persona a la mitad. Entonces cada problema pues tiene sus interpretaciones, ¿listo? Pero por ahora vamos a pensar que las variables tengan valores reales. Muy bien. Entonces, vamos a hacer para empezar, vamos a resumir toda esa información que nos dieron en una tablita porque es más fácil como de comprimir todo eso. Entonces, toda esa información que nos dieron la va a comprimir en esta tabla, ¿ok? Entonces, ¿qué puse en esa tabla? En cada fila horizontal, entonces, en cada fila de esa matriz, obtengo la cantidad que me utilizo de cada tipo de café. Entonces, las columnas, en la primera columna tengo, perdón, en la segunda columna tengo el café que utilizo el café de Tolima, la segunda el de Antioquia, la tercera del Quindío. Entonces, en la primera fila me dice que para hacer una bolsa del café de la casa, de la mezcla de la casa, utilizo 300 gramos de Tolima, 100 de Antioquia, 100 de Quindío. Lo mismo, la segunda fila me dice las cantidades para hacer una mezcla gourmet, de la especial, y la tercera fila me dice como las cantidades que debo echar para crear
la mezcla gourmet, ¿ok? Verifiquemos si quiere. La primera era, perdón, pero es que se queda atrás. No, yo creo que dejémoslo así, está bien. Listo. Y aquí estoy poniendo, en la última fila, voy a poner las cantidades totales y aquí estamos poniendo lo que había indicado el compañero, que ya esos 20 kilogramos los voy a pasar en gramos para que quede todo en las mismas unidades. ¿Okay? Entonces, hasta el momento no he hecho nada, simplemente voy a resumir esa información en una tablita. Otra cosa que yo he notado mucho que es de los estudiantes, que los estudiantes tienden como a memorizar formas de trabajar, pero pilas, esta matriz que yo la puse, la hubiera podido poner al revés, o sea, sacándole su transpuesta, por llamarlo así, es decir, hubiera podido poner los tipos de café en las filas y las mezclas en las columnas, en cuyo caso la matriz que obtengo sería la transpuesta. Entonces no les recomiendo que se memoricen formas de trabajar. Yo les recomiendo que le pongamos sentido a la información, le demos sentido a la información que nos dieron. Muy bien. Paso número 1, crucial, determinar las variables. Listo, entonces ya leímos el problema, leímos la pregunta, nos decían, pues si yo quiero resolver este problema, la primera pregunta que nos hacen, plantee y resuelva un sistema de ecuaciones que permita hallar las cantidades de cada mezcla que puede vender el cafetalero. Listo, entonces ahí está la clave. Entonces vamos a declarar unas variables, vamos a definirlas y las vamos a llamar x, y, z, y ese número, vamos a llamar el número a x, a y, a z, vamos a llamar el número de bolsas de la mezcla de la casa, mezcla especial y mezcla gourmet respectivamente. O sea que x me dice cuántas bolsas hago de la mezcla de la casa, y cuántas bolsas pongo de la mezcla especial y z cuántas bolsas de gourmet. ¿Listo? Entonces, en otras palabras, si yo quiero recordar esa información, voy a poner estas x, y y z aquí en esta tablita como para recordar que la x corresponde a la mezcla de la casa, la y a la especial y la z a la mezcla gourmet. Muy bien. Entonces, ¿cómo plantear un sistema de ecuaciones lineales dada esta información? Entonces, la clave aquí es pensar en los recursos que tengo. Y recordemos que yo me quiero gastar todos los recursos. En este caso tenemos tres tipos de recursos. Tenemos el café del Tolima, el café de Antioquia y el café de Quindío. ¿Ok? Entonces vamos a pensar. Vamos a mirar primero qué pasa con el café del Tolima. Entonces vamos a mirar primero qué pasa con el café del Tolima. Entonces, para el café de Tolima, perdón, Tolima debe ser con mayúscula. Tenemos disponibles 20.000 gramos. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que una bolsa, utilizamos esta información, una bolsa de la mezcla de la casa se gasta 300 gramos, una bolsa de la mezcla, volverme por aquí, especial, gasta 200 gramos estamos hablando del café de Tolima, y una bolsa gourmet gasta 100 gramos. ¿Ok? Entonces tengo disponible 20.000 gramos, que son 20 kilogramos, y por cada bolsa el consumo es como lo estamos recordando. Pero entonces, ¿qué pasa? Entonces la pregunta es, si yo produzco una bolsa de la casa, me gasto 300 gramos. Si tengo X bolsas de la casa,
Entonces, pues por una me gasto 300 gramos. Cuando tengo X bolsas, pues me voy a gastar 300 veces X. Ok, entonces cuando yo empaco X bolsas de la mezcla de la casa, me voy a gastar 300 gramos por X. Listo. Y si tengo Y bolsas de estas, de la especial, me gasto 200 veces Y. Porque si tengo uno, te me gasto 200. Si Y vale 2, me gasto 200 por 2, que es 400, y así sucesivamente. Listo. Y finalmente, si tengo Z bolsas de gourmet, entonces me gasto 100 veces Z gramos. Y todo eso es del café del Tolima. Y para el café del Tolima tenemos disponible 20.000 gramos. Y recordemos que, y aquí es donde es muy importante la premisa que tenemos, es que yo me quiero gastar todo el café, no me puede sobrar. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto me he gastado en total? Entonces yo, con las bolsas de la casa me gasto 300 veces X. Con las bolsas especiales me gasto 200 veces Y. Y con las bolsas gourmet me gasto 100 veces Z. Y yo quiero que eso sea todo lo que tengo disponible. Entonces, como tenemos 20.000 gramos disponibles y queremos utilizarlos todos, obtenemos entonces que 300 veces X más 200 veces Y más 100 veces Z igual a 20.000. Y esto lo va a llamar ecuación número 1. Entonces, ¿de dónde salió la primera ecuación? Salió de pensar cómo voy a distribuir el café del Tolima en los tres tipos de bolsas que yo estoy haciendo. Entonces, de las bolsas de la casa me gasto 300 veces X, de las bolsas especial me gasto 200 veces Y la de bolsa gourmet me gasto 100 veces Z, y yo quiero que todas esas se gasten todo, y de ahí sale que esas tres cosas deben sumar 20.000 gramos. Vamos a parar aquí un segundo, que me están preguntando en el chat. Entonces me está diciendo Sara, entonces sacamos una ecuación por cada tipo de café. Es correcto, porque yo tengo tres cantidades distintas de café. Yo tengo tres tipos de café: el del Tolima, el de Antioquia y el del Quindío. Y entonces, como yo estoy repartiendo, entonces pensémoslo de esta forma: yo estoy repartiendo el del Tolima en tres montoncitos. Listo, esos tres montoncitos deben pesar 20.000. Listo. Entonces aquí está: montoncito de bolsa de la casa, montoncito de bolsa especial y montoncito gourmet. Listo. Y para el café de Antioquia y para el café del Quindío vamos a repetir exactamente lo mismo. Voy a parar aquí un segundo, porque esto me parece muy importante. Preguntas de cómo sacamos esta ecuación. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de cómo sacamos esta ecuación? Bueno, creo que por ahora no hay preguntas. Lo que yo quiero que observen, Sebastián, sí, claro, la vamos a dividir por 100 ahorita más adelante, pero eso lo vamos a hacer utilizando operaciones elementales, pero tienes toda la razón. ¿Listo? Sebastián pregunta que si podemos dividir por 100, es correcto, pero lo vamos a hacer con las operaciones elementales. Listo. Una cosa que yo quiero que noten ustedes, y es que esta ecuación que acabamos de sacar, aparece la información relevante en la primera columna. Jonathan, pero es que aquí no tenemos cambios de signos. ¿Cómo así que cambios de signos? ¿Me puedes explicar la pregunta? Jonathan, si quieres puedes abrir el audio. Ok, mientras Jonathan plantea bien perdón, Jonathan, ya me acuerdo que no tenía el micrófono. Mientras tú planteas la ecuación, pues voy a
perdón, la pregunta, voy a decir una cosa que me parece súper importante, y es que nosotros resumimos toda la información que se nos dio en esta tablita. Y como sacamos de dar cuenta, la información relevante para la ecuación número 1 que acabamos de sacar está consignada en la primera columna. Pero si yo hubiera hecho la tabla al revés y hubiera puesto en las filas el tipo del café, en las columnas el tipo de mezcla, entonces hubiera sido, la información hubiera aparecido en la primera fila. Entonces aquí es donde yo he notado que los estudiantes por mecanizar cometen muchos errores, porque algunos se mecanizan como mirar las columnas, otros como mirar las filas, y lo que yo quiero decirles es que no hagan eso, porque depende de cómo uno haga la tabla, va a aparecer la información en las filas o en las columnas. Entonces no recomiendo que se lo memoricen. Listo, yo simplemente les recomiendo que le pongan sentido al problema. Como ya sabrán, en este caso la parte aumentada que va abajo, suponiendo que esto es una matriz, es correcto. Es correcto, ¿saben? Entonces, ¿de dónde sacamos la primera ecuación? Sacamos de pensar, yo tengo un montoncito de café de Tolima y lo estoy repartiendo en bolsitas de distintas formas, y al final no quiero que me sobre café, y por eso tengo que llegar a que todo sume 20.000. Listo, entonces lo que vamos a hacer a continuación es repetir esa misma información para cada uno de los tipos de café. Listo. Entonces vamos a hacer lo mismo para el café de Antioquia. Entonces, para el café de Antioquia, tenemos disponible, yo pasteleo por aquí, 20.000 gramos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Volvamos a la información. Entonces, para el café de Antioquia yo me gasto 100 gramos con el café de la casa. Entonces, una bolsa de la casa gasta 100 gramos de este café. Entonces, si tengo X bolsas, gastan 100 veces X. ¿Ok? Entonces, eso es para... vamos a ver, Juan Carlos, ahorita la respuesta, pero eso no es la respuesta que da el problema. Listo. Luego vamos a mirar la mezcla especial. De la mezcla especial, una bolsa de la mezcla especial gasta 200 gramos. Entonces, cuando yo tengo Y bolsas, gastamos 200 veces Y. Y finalmente, una bolsa gourmet gasta 300 gramos de el café de Antioquia, o sea que Z bolsas, perdón, gastan 300 veces Z, y yo quiero repartir los 20.000 en estas tres montoncitos. Entonces yo necesito así, para gastarme todo el café que tengo del tipo de café de Antioquia, necesito entonces que esta cantidad sea igual a 20.000. Ok, ecuación número 2. Entonces, ¿y esto de dónde sale? Si nos gastamos todo el café, obtenemos entonces, y aquí es súper importante esa afirmación que tenemos, que nos habían dado, y era que yo me voy a gastar todo el café. Listo, por aquí me están haciendo una pregunta, me está preguntando Elian Esteban, ¿será que, dice, profe, aquí no tiene sentido tener variables libres, ¿cierto? Vamos a pensar en este momento. Entonces, como dice Fren, vamos a obtener
tres ecuaciones con tres variables. ¿Qué me puede ayudar? Yo tengo tres ecuaciones y tres variables, sin pensar cuáles son las ecuaciones, ¿qué puedo decir de las soluciones? ¿Qué me ayuda? Negativo, muchachos. Negativo. La solución no tiene que ser única. Mucho cuidado con eso. Recordemos, esto es súper importante y esto lo hablamos en la clase pasada. Un momentico, vamos a pensar. Juan Felipe la tiene muy clara. Puede ser única, infinitas o ninguna. Depende de los pivotes. Excelente. Y depende si son consistentes o no. Yo les había enseñado en la clase pasada que yo tengo que hacerme dos preguntas en esta situación. ¿Cuáles son? Siempre que yo tengo un sistema de ecuaciones, me tengo que hacer dos preguntas. ¿Cuáles son? La primera, ¿será que el sistema puede ser inconsistente? Sí, puede que el problema no tenga solución. Puede ser que con las proporciones que yo tengo no me puedo gastar todo el café. Esa es una opción. Entonces, en este caso, este problema podría ser inconsistente. Y luego me tengo que preguntar, tengo tres ecuaciones y tres variables. Entonces, la pregunta es, ¿será que tengo que tener variables libres o no? La respuesta es depende. ¿Depende de qué? De los pivotes. Juan Felipe tiene toda la razón. Pivotes es con V. ¿Ok? Entonces la respuesta, la pregunta es depende de los pivotes. Entonces yo tengo tres ecuaciones y tres variables. Puedo tener tres pivotes, en cuyo caso no tendría variables libres. O puede que tenga dos pivotes, en cuyo caso tenga una variable libre. Puede que tenga un pivote, en cuyo caso tendría dos variables libres. Tranquilo, Giovanni, no te preocupes. Entonces, respuesta. ¿Qué puedo decir acerca de las soluciones de este sistema siendo 3×3? Conclusión, nada más de lo que sabíamos antes. Las soluciones son o infinitas, o única, o no tiene. ¿Listo? Entonces, por tener el mismo número de variables que ecuaciones, no me garantizo nada. Entonces Andrés Fabián dice, profe, pero cantidad de bolsas de café infinitas. Ojo Andrés, ¿cuáles son mis variables? Número de bolsas. Entonces, si yo tengo infinitas soluciones, quiere decir que yo puedo empaquetar todo el café de distintas formas. Ok, como lo dice Sara muy bien, no es que sean infinitas, es que hay infinitas combinaciones de bolsas. Es correcto, Sara. Exactamente, muy bien. Listo. Entonces, esta es la ecuación número 2. Listo. Y entonces vamos a ponerlo. Vamos a hacerlo de manera similar para el último tipo de café. Entonces, de manera similar, para el café del Quindío, tenemos disponibles 10 kilos, o sea, 10.000 gramos. Y, y entonces, volviendo a mirar la información, entonces para el café del Quindío, la mezcla de la casa se gasta 100, la mezcla especial 100 y la gourmet también se gasta 100. Entonces, cada uno se gasta 100. Entonces, con la de la casa me gasto 100 veces X, con el especial me gasto 100 veces y con el gourmet me gasto 100 veces Z, y esto debe ser igual a 10.000. Y esta va a ser mi ecuación número 3. Listo. Entonces, de esta forma, obtenemos el sistema de ecuaciones lineales. Ok. Primera ecuación era 300 veces X más 200 veces Y más 100 veces Z igual a 20.000. Segunda ecuación, 100 veces X más 200 veces Y más 300 veces Z igual a 20.000. Y 100 veces X más 100 veces Y más 100 veces Z igual a 10.000. ¿Ok? Ese es el sistema de ecuaciones que yo quiero resolver. Listo.
Juan Carlos está diciendo, está como bueno estos puntos para el parcial. Pues te recuerdo, Juan Carlos, que este es un problema tipo parcial porque es un problema del parcial, creo que es 2016. Listo. Muy bien. Hasta este momento, simplemente... No, tranquilo, Juan Carlos, no te preocupes. Hasta este momento, no hemos hecho nada de álgebra lineal, simplemente estamos planteando el problema. Cuando lleguemos al sistema de ecuaciones lineales, vamos a, vamos a plantear, vamos a resolverlo utilizando álgebra lineal. Entonces, ahora sí, vamos a sacar, vamos a resolver este sistema de ecuaciones y vamos a hacerlo para practicar lo que vimos en la clase pasada. Vamos a utilizar el método de eliminación de Gauss-Jordan. ¿Por qué Gauss-Jordan? Simplemente por practicar, pero aquí no me están diciendo que haga uno o el otro. Entonces yo puedo escoger, simplemente por practicar, vamos a hacer Gauss-Jordan. Entonces recordemos que lo primero que yo tengo que hacer, así sea eliminación gaussiana o de Gauss-Jordan, simplemente saco la matriz aumentada asociada a mi sistema. Ok, en este caso, para no devolvernos, estoy pasteleando de mis notas. Ok, súper. Y la primera observación es que, como nos había sugerido un compañero, es, eso con estos tantos ceros, vamos a dividir por 100 cada una de las filas y lo voy a hacer de todas al mismo tiempo. Entonces, como estoy haciendo operaciones que no afectan las otras filas, las puedo hacer al mismo tiempo. Entonces, primer paso, voy a dividir todo por 100, entonces me queda 3, 2, 1, listo. Entonces me queda 3, 2, 1, la parte aumentada 200, luego 1, 2, 3, la parte aumentada 200, y luego 1, 1, 1, y la parte aumentada 100. Listo. Efren, en el parcial podrían especificar qué método utilizar. Sí, es correcto, depende de lo que quiera el evaluador. Ahí sí es literalmente lo que quiera el evaluador. Pero si no te dicen nada, pues ya tú escoges. Listo. Muy bien. Entonces, aquí hay muchas cosas por hacer. Ya cada uno escoge. Yo personalmente prefiero trabajar o pivotear, como se le conoce, con un 1. Aquí en la primera entrada me aparecen 30, aquí es donde vienen los gustos. A mí me gusta pivotear con un 1, entonces voy a escoger el que me sea más fácil y las entradas de la tercera fila se me parece más fácil. Entonces yo estoy de acuerdo con Sara, lo que yo haría en este caso, ya eso es una cosa de gustos personales, como cómo amarrarse los zapatos, yo voy a optar por intercambiar el renglón 1 y el renglón 3, entonces el primer renglón me queda 1, 1, 100, y el tercero se volvió ahora lo que era el primero, entonces me queda 3, 2, 1, 200, y el segundo lo dejo quietico, y volví vagante, vamos a pivotear. Listo, esta matriz no Andrés Fabián, yo usualmente utilizo eliminación gaussiana usual, pero en este caso vamos a utilizar eliminación de Gauss-Jordan para practicarlo en la clase pasada. Entonces vamos a empezar a pivotear. Con este 1 tengo que matar lo que está abajo, entonces esta matriz no está en forma escalonada, pero tengo que matarlos. Entonces como los mato, haciendo, como está diciendo Juan David, hago primero R2 menos R1 y luego hago R3 menos 3 veces R1. ¿Ok? Entonces, con la primera fila estoy utilizando esa, cambio la segunda y cambio la tercera, por eso las puedo hacer al mismo tiempo. ¿Listo? Lo que no puedo hacer al mismo tiempo es cambiar la primera con la segunda y la segunda con la tercera, porque depende de cómo haga eso, me da una cosa distinta. Entonces, cuando uno haga eso, cuando hago eso, el resultado puede cambiar, entonces no lo recomiendo hacerlo. Natalia está diciendo algo súper importante y me parece muy bien. Natalia está diciendo, ¿sabe qué, profe? Yo hago ref A y listo, en MATLAB y listo, sale para pintura, ¿estamos de acuerdo? Y eso es lo que uno hace en la vida real. ¿Ok? Ahora, ese tipo de cosas las tenemos que hacer para aprender bien cómo funciona el algoritmo. O sea, aquí no solamente estamos aprendiendo a resolver las cosas, sino aprendiendo cómo funciona el algoritmo. ¿Listo?
Muy bien. Pregunta Juan Carlos, ¿es porque a la hora de reemplazar las variables le queda más fácil la fila uno está con uno? No, es porque para matar las otras filas me queda más fácil. ¿Listo? Muy bien, entonces voy a hacer esas operaciones elementales. Entonces, por ejemplo, R2 menos R1, entonces me queda, cojo la 2 y el resto de la 1, entonces me queda 1 menos 1 queda 0, 2 menos 1 queda 1, 3 menos 1 que va a dar 2 y 200 menos 100 que va a dar 100. Y luego hago R3 menos 3 veces R1, esta entrada me queda 0, luego me queda 2 menos 3, me queda menos 1, luego me queda 1 menos 3 me queda menos 2 y luego me queda 200 menos 300 que me queda menos 100. ¿Ok? Y aquí es donde nos damos cuenta qué es lo que va a pasar. Entonces, mira, notamos que esta fila y esta fila son iguales. Entonces, cuando yo hago R3 más R2, lo que va a pasar es lo siguiente, es que la tercera fila se va a volver una fila nula. ¿Ok? En este momento, entonces nos damos cuenta de lo siguiente. Entonces, primero, esta matriz está en forma escalonada. Aquí hay pivote y aquí está la famosa escalera. Primera observación, hay dos pivotes y hay tres variables, o sea que hay una variable libre. Y la otra observación es que no hay contradicciones. Aquí es muy importante que notemos esto. Este señor, aquí hay una fila nula, pero el coeficiente del lado derecho es igual a 0. ¿Ok? Si este numerito que aparece aquí que estoy rayando, si este que estoy rayando aquí fuera distinto de 0, tendríamos contradicciones y por lo tanto no tendríamos solución. ¿Ok? En la situación física, ¿qué significaría eso? Significaría que si yo tuviera, por ejemplo, en vez de 20 kilogramos digamos, del café del Tolima, sino que esa proporción la cambio, digamos, a 25 kilogramos y las otras proporciones las doy iguales, resulta que no habría forma de gastarme exactamente todo el café. Eso es lo que significaría en ese caso si tuviéramos una contradicción. En este caso, las proporciones están dadas para que no tengamos contradicciones. Entonces, ¿qué pasa? Este sistema tiene infinitas soluciones, pero las vamos a encontrar. Entonces, si yo quisiera solamente conocer el tipo de soluciones, pues aquí ya sé que tengo infinitas soluciones, pero vamos a continuar y vamos a resolver el sistema. Y como les había dicho, vamos a utilizar Gauss-Jordan, entonces no hemos acabado. Entonces nos damos cuenta que esta matriz ya está en forma escalonada. Perfecto, condición número 1 para estar en forma escalonada reducida. Segundo, los pivotes son todos iguales a 1, que en este caso también ocurre. Pero ¿cuál es el problema? Esta matriz no está en forma escalonada reducida porque esta entrada, si estuviera en forma escalonada reducida, como está por encima de un pivote, debería ser 0. Entonces, como está diciendo Juan David, esa entrada la están barrando, entonces la tengo que matar. ¿Y cómo la mato? Entonces, cuando ya llegue la matriz en forma escalonada, para llevarla en forma escalonada reducida, trabajo de abajo hacia arriba. En la fila no hay pivotes, entonces no tenemos que hacer nada. Entonces, cojo la segunda fila y trabajo de abajo hacia arriba. Entonces, voy a matar la entrada con naranjado. Entonces, voy a hacer R2, perdón, R1 menos R2. Entonces, la tercera fila la dejo quieta, la segunda también, y la primera la cambio por la primera menos la segunda, entonces esto queda 1 menos 0 queda 1, esto queda 1 menos 1 que va a dar 0, y esto queda 1 menos 2 que va a dar menos 1, y la otra entrada queda 0. ¿Listo? Y esto ya nos damos cuenta que esta matriz ya está más escalonada reducida, tenemos los mismos dos pivotes, recordemos que el número de pivotes no cambia con las operaciones elementales, si lo estoy haciendo de forma correcta, y de aquí ya podemos resolver el sistema. Entonces recordemos, aquí me parece apropiado recordar que esta primera columna correspondía a X, la segunda a Y, la tercera a Z, y entonces cada una de esas filas me dice una ecuación. Desde la segunda fila obtenemos que Y más 2Z es igual a 100, ¿ok? Y recordemos, ojo, la variable Z es variable libre. ¿Por qué? Porque no hay pivote en la columna correspondiente a Z. Entonces, esto me quiere decir que Y es 100 menos 2 veces Z, y de la primera
obtenemos que x menos z es igual a 0, o sea que x igual a z. Y z es variable libre. Entonces la solución del sistema es x igual a z, y y es igual a 100 menos 2z, y z es variable libre. ¿Ok? Muy bien, esto es lo que nos pedían en el numeral número 1. Entonces vamos a devolvernos para recordar las preguntas que nos estaban haciendo. Andrés Felipe pregunta, ¿cómo nos dimos cuenta que x era igual a z? Entonces, la respuesta a esa pregunta es, Andrés Felipe, volvamos a la matriz aumentada cuando llegamos a las filas. Entonces miramos la matriz aumentada, entonces cada fila de esa matriz me da una ecuación. Fila número 2 me dice, este 1 me dice que 1 veces y, este 2 me dice 2 veces z igual a 100. ¿Okay? Eso por un lado, entonces de esta ecuación salió de eso, y la otra salió de esta. Me dice, este 1 me dice 1 veces x, este 0 me dice 0 veces y, entonces no lo voy a poner, este menos 1 me dice menos 1 veces z igual a 0, entonces eso me dio esta ecuación, que es lo mismo que x igual a z. ¿Listo? ¿Sí? Eso responde a tu pregunta, Andrés Felipe. Perfecto. Más preguntas hasta el momento. Andrés Fabián dice, profe, entonces las combinaciones posibles de empacar el café dependen de la cantidad de bolsas de café Z, o sea, el Z es el número de bolsas de la cantidad gourmet. Entonces, la forma que planteamos el problema, exactamente como tú lo dices, depende de cuántas hago del gourmet. Entonces, primero empaco las de gourmet y con ese número ya hago el resto. Tienes toda la razón. Listo, más preguntas. Mateo, en este caso, tomamos la variable z como variable libre, pero si tú te puedes dar cuenta, si yo quiero poner a y como, yo puedo despejar todo en términos de y para que todo dependa de y, o puedo despejar todo para que dependa de x. De la forma que estamos trabajando, la eliminación gaussiana, en este caso nos va a quedar que la variable z va a ser la variable libre, pero en este caso yo podría despejar todo para que depende de una, de la otra. Entonces yo podría o hacer que todo dependa del café de Antioquia, o el del Tolima, o el número, perdón, eso que dije no está bien. Yo podría hacer todo que dependa del número de bolsas de la casa, o que todo dependa del especial, o que todo dependa del gourmet. En este caso, la forma que se trabaja el sistema de eliminación gaussiana nos dio que la respuesta depende, el algoritmo nos escogió lo último. Listo. Pregunta Juan David, profe, si tomamos el ejercicio Z, solo puede tomar valor entre 0 y 50, porque sí, muy buena pregunta, Juan David, y para allá vamos. Listo, para allá vamos, exactamente. Muy buena observación, Juan David, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, y eso tiene que ver con esta segunda pregunta, y es, bueno, en el contexto específico, entonces recordemos, este sistema de ecuaciones que planteamos, si yo lo veo como un sistema de ecuaciones explícitos, como un sistema de ecuaciones algebraico, pues eso simplemente son las intersecciones de tres planos, y en este caso nos dio que era una línea recta y punto aparte. Pero esa línea recta no sabe que eso apareció de una cosa específica, de un problema físico. Entonces la primera observación es que nos tenemos que dar cuenta, y que, como yo les había dicho anteriormente, en estos problemas yo tengo restricciones físicas del problema propio. Y aquí es donde es muy importante recordar cómo definimos nuestras variables. Habíamos dicho que x, y y z era el número de bolsas de cada mezcla. Particular es un número, pues no tiene sentido hablar de menos una bolsa, ¿cierto? Entonces en este problema hay ciertas restricciones naturales del problema propio,
entonces, como las variables x, y, z miden números de bolsas, entonces necesariamente esas cantidades deben ser mayores o iguales que cero. No tiene sentido hablar de menos una bolsa. Juan Felipe, son naturales, pues ahí sí pues podríamos tener una controversia. Pues si usted no quiere dejar bolsas empezadas, bien, pero tendría sentido pues yo hacer una bolsita y media y cuando compre más café terminarlas. Entonces ahí sí podríamos tener pues como una diferencia de opiniones. Sí, también podría ser irracionales, pero bueno, esa discusión pues ya es una discusión pues que no me parece que valga la pena tenerla en este momento. Pero ¿qué pasa? Entonces, estas restricciones que x, y y z son mayores o iguales que cero, nos van a dar restricciones en la variable libre, o sea, la variable libre ya no va a ser tan libre. ¿Por qué? Entonces, restricciones. Entonces, primero, z es mayor o igual que cero, primera restricción. Listo. Ahora, y es 100 menos 2z, también debe ser 0, es mayor o igual que 0, perdón. Esto va a dar una restricción de z, porque este me está diciendo, si paso el 2z al otro lado, me queda que 100 es mayor o igual que 2z, y dividiendo por 2, la desigualdad se preserva, me queda que que 50 es mayor o igual que z, o sea que z es menor o igual que 50. Y la tercera condición me dice que x, que es igual a z, es mayor o igual que 0, pero esto es redundante porque esto ya lo teníamos, entonces por lo tanto, la variable z pues va a estar entre 0 y 50. ¿Ok? Entonces este es el intervalo para z. ¿Ok? Una cuestión aquí, muchachos, y es muy importante, y es que cuando estemos manipulando desigualdades tengo que tener mucho cuidado. ¿Cuidado con qué? Si yo multiplico o divido una desigualdad por un número negativo, el sentido de la desigualdad se invierte. ¿Okay? Entonces, por eso es que es muy importante tener cuidado con lo que yo hago cuando manipule desigualdades. ¿Ok? La segunda pregunta me decía que encontrar los intervalos de variación de cada una de las variables. Ya encontré el intervalo de variación para la variable z. Entonces, con eso puedo encontrar las otras porque yo sé que entonces x es igual a z. Entonces, de aquí sigue que pues x, que es igual a z, como la z variaba entre 0 y 50, entonces la x también, perdón. Y por otro lado, yo sabía que y era 100 menos 2 veces z. Entonces, ¿cómo encuentro la variación de y? Pues yo puedo reemplazar a los valores máximos y mínimos de z. Cuando z vale 0, me queda que y vale 100, y cuando z vale 50, me queda que y vale 0. Por lo tanto, y está entre 0 y 100. ¿Ok? Y esta es la respuesta al numeral 2. Listo. Mucho cuidado, aquí hay una cosa muy importante. La cantidad máxima de y ocurre cuando pasa la mínima de z y viceversa. ¿Qué ibas a decir, Juan Carlos? Eso es lo que yo iba a preguntar. Sí, claro, porque es como un balance, pues porque es como un equilibrio. Si yo me gasto mucho, pues es como lógico. Si yo le echo un montón, si yo hago un montón de bolsas gourmet o un montón de bolsas, en este caso la y correspondía a especiales, y yo hago muchas especiales, ya me va a quedar sin café para hacer de la gourmet y viceversa. Brian está diciendo, profe, ¿podría volver a explicarme? Con mucho gusto, Brian. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Entonces, recordar, el problema tiene naturalmente unas restricciones. ¿Cuáles son esas restricciones? Que todas las variables tienen que ser mayores o iguales que 0. Entonces, y con esas restricciones vamos a encontrar restricciones a las variables libres. Entonces, al ser variable de z libre, ¿significa que z es igual a z? Sí, claro. Pues cuando yo hago
cuando yo pongo un sistema de ecuaciones, yo expreso todo en términos de la variable libre, entonces como z es la variable libre, no, pues ya z lo puedo escribir como z igual a z. Ok, entonces, ¿cuál es el punto? Entonces, con esto obtengo una primera restricción, es que z mayor o igual que 0. Con y que es mayor o igual que 0, recordando que y es igual a 100 menos z, me queda otra restricción y despejándola me queda que z tiene que ser menor o igual que 50, y con x, pues como x era igual a z, obtenemos otra restricción que es que z es mayor o igual que 0, pero era redundante. Combinándolas todas obtenemos que z debe estar entre 0 y 50. ¿Ok? Y entonces cuando yo reemplazo en las otras variables, miro cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo de cada una de las variables. Pues para x es muy fácil porque x es igual a z, entonces también va entre 0 y 50. Y para y, reemplazando z igual a 0 y z igual a 50, que es el valor mínimo y el máximo, obtenemos los valores máximos y mínimos de y. Cuando hay pregunta, cuando hay solución única no se habla de intervalos de variación, exacto, porque la solución sería única. ¿Listo? Y para terminar, nos falta un problemita, pero eso ya es muy sencillo, con todo lo que tenemos, nos preguntan, suponiendo que se utiliza todo el café disponible, ¿cuál es el número máximo de mezclas de la casa que se pueden vender? ¿Ok? Entonces recordemos que nuestras variables eran, la X corresponde a mezclas de la casa. Entonces lo que me están preguntando, en otras palabras, es, quiero maximizar a X. ¿Ok? Preguntan, ¿cuál es el número máximo de mezclas de la casa que se pueden vender? Pero me están pidiendo maximizar a X. Entonces, pues eso ya lo encontramos con los intervalos que habíamos determinado. Aquí me decía que pues yo sabía que X varía entre 0 y 50, entonces la respuesta es el número máximo de mezclas de la casa que podemos hacer es x igual a 50. ¿Okay? Y con eso terminamos el problema. Preguntas, comentarios. Profe, me lee por favor lo que escribió, que no estoy Sí, es que presente. No, pero hágale hoy tranquilo. estoy escribiendo particularmente feo. El número horrible, sí. Vamos a hacer otro intento. Entonces lo que escribí es el número máximo de bolsas de la casa que podemos hacer es x igual a 50. Es que si lo escribo más despacio, sí me queda mejor, pero es que yo por naturaleza soy muy acelerado. Jesús pregunta, en los parciales para explicar qué significa lo que hicimos. ¿Cómo así, Jesús? ¿Me puede explicar? No entiendo. ¿Quieres decir que Profe, el procedimiento o qué? no, pues no. O sea, ¿cómo explicar qué se hizo? Por ejemplo, en cálculo diferencial, por ejemplo, en el segundo parcial ponían a explicar qué significa esta derivada. O sea, en palabras con respecto con Sí, respecto Jesús, al problema que se planteó. claro, pues, o sea, en este caso es simplemente responder la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Era ¿cuál era el número máximo de bolsas? Entonces la respuesta, pues, sí, o sea, tu pregunta es, ¿debo responder la pregunta? Y mi afirmación es, evidentemente. La pregunta no era cuánto era X, sino la pregunta era el número máximo de bolsa. Entonces la respuesta a tu pregunta, en mi opinión, es que sí. Si me hace una pregunta, pues yo la respondo bien. ¿Y cuál es la respuesta correcta de esto? Pues simplemente decir que el número máximo de bolsas de la casa que podemos hacer es x igual a 50. ¿Listo? ¿Más preguntas? Muy bien.
Entonces, continuemos entonces. Este era el primer tema de la clase de hoy. La clase de hoy está dividida en dos partes naturales. Entonces, ahora vamos a hablar de análisis de redes. Esto va a ser muy parecido a lo que habíamos hablado de grafos, pero vamos a tener un enfoque un poquito distinto. Entonces, ¿qué va? Esto es muy sencillo. Entonces, ¿qué es una red? Entonces, una red va a ser algo muy parecido a un grafo, simplemente va a tener unos nodos o vértices. Entonces, tengo unos vértices que vamos a ponerlos finitos y los vamos a conectar por medio de unas líneas que van a ser dirigidas como los dígrafos y las vamos a llamar ramas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando hablábamos de grafos y dígrafos nos importaba cuántas formas había de ir a un lado a otro. Ahora lo vamos a pensar un poquito distinto y lo vamos a pensar como pensemos, mi manera favorita de pensar en una red es que vamos a pensar la red como un sistema de carreteras o un sistema de tuberías y vamos a contar el flujo. Antes solamente me importaba de cuántas formas podía yo ir de un lado a otro. Ahora lo que queremos es pensar en que hay una cosa que está fluyendo. Entonces, por ejemplo, por allá podría decir que por aquí están fluyendo carros. Podemos pensar que estos son carros y que por aquí está fluyendo carros a 100 carros por hora, por aquí 20 carros por hora, etcétera, etcétera. ¿Listo? Juan Felipe dice, yo no le ponen a uno con unas ramas y luego le preguntan cuánto llega un vértice. Exactamente para allá vamos, Juan Felipe. Listo, entonces una red es simplemente un arreglo donde vamos a tener unos vértices y están conectados por unas ramas, así como los grafos, solamente que vamos a estar interesados en este caso en saber eh, cómo es el flujo a lo largo de las ramas. ¿Listo? Y como ya había dicho antes, hola Manuela. Profe, ¿puedes dejar un momentico la diapositiva anterior para escribir Correcto, una claro cosita? que sí, no te preocupes. Muy bien, entonces como les estaba diciendo, entonces, esto es muy parecido a los dígrafos, pero vamos a pensar que en el dígrafo va a haber movimiento, vamos a pensarlo como si fueran carros, entonces vamos a pensar que tengo un sistema de carreteras con direcciones y vamos a mirar los flujos en las carreteras y esto pues es un problema que aparece naturalmente si yo quiero por ejemplo, en el tránsito yo quiero medir cuántos carros pasan por una intersección. Esto es precisamente lo que uno tiene, el tipo de análisis que uno tiene que hacer. Listo. Ahora, ¿cómo estudian las redes? Entonces ahí simplemente una regla, que es la regla de oro, que la vamos a llamar la regla fundamental de conservación del flujo, que, que es que es una cosa muy sencilla, que es de lógica, y es que si yo pienso en una red como un sistema de carreteras donde tengo intersecciones, entonces pues todos los carros que llegan a la intersección pues tienen que salir de la intersección, no vamos a permitir pues que llegue un carro a una esquina y desaparezca, eso no lo vamos a permitir. Listo, entonces la regla fundamental en una red es que si yo en cada vértice el flujo que entra es igual al flujo que sale. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, consideremos el ejemplito anterior. Entonces, digamos que yo tengo una red, por acá están pasando 100 carros. Esos carros están llegando, pues pensemos que yo estoy parado pensemos que esto es una esquina, como una esquina donde hay una transversal y una carrera. Entonces, por esa carrera están transitando 100 carros por hora. Listo, y digamos que por esta carrera están saliendo, no sé, digamos 120 carros. Listo, por decir algo. ¿Ok? Y digamos que por aquí están entrando 50 carros a la esquina. Entonces, para poder que esto ocurra, si yo, digamos, llamo X a la cantidad que está por aquí, entonces la regla de oro me está diciendo, si yo miro esta esquina, lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, el flujo que entra es igual al flujo que sale. ¿Cómo así?
Entonces, pensemos que yo estoy parado en la esquina X. ¿Cuáles son los que entran? Los que vienen hacia mí. En este caso, ¿cuáles están entrando? Lo voy a poner con el color naranjado. Si yo estoy parado aquí, ¿quiénes llegan hacia mí? Los que vienen en esta dirección y los que vienen en esta dirección. Entonces, ¿cuál es el flujo que está entrando? Entonces, por un lado me entran 100 carros y por otro lado me están entrando 50. Este es el flujo que entra en el nodo C. Listo. Y vamos a poner con azul los que se van, los que salen. ¿Cuáles están saliendo? Los que se están alejando de mí. ¿Cuáles? Los que están por aquí y los que están por aquí. Entonces, en este caso me queda X más 120. Entonces, lo que me está diciendo la regla fundamental de un sistema de transporte, de una red de transportes, me está diciendo que para poder, perdón, aquí no era 50, no era 500, sino 50. Entonces, para poder que esto funcione, esto debe dar 150, de dar X más 120, de aquí yo debo concluir entonces que por este lado deben estar transitando 30 carros por hora para poder que lo que entre sea igual a lo que salga. Listo, vuelvo y repito, no vamos a admitir que venga una nave espacial y se nos robe en la esquina precisamente unos carros. Listo. Entonces, en una red el análisis que vamos a hacer es exactamente este que estamos haciendo, solamente que lo vamos a hacer en cada nodo. Entonces, naturalmente, cuando yo hago este análisis en una red, entonces aplicando la regla fundamental en cada nodo, voy a sacar una ecuación y tendré tantas ecuaciones como nodos. Listo. Muy bien, entonces eso es básicamente lo que digo a continuación. Entonces, en general, si yo tengo una red y la quiero analizar, entonces se recomienda seguir los siguientes pasos, muy parecido al anterior. Primero tengo que identificar pues, claramente las variables del problema. Luego, lo que tengo que hacer es, en cada nodo, utilizo la regla fundamental de conservación del flujo para plantear un sistema de ecuaciones lineales. Por cada nodo tengo una ecuación y tengo tantas ecuaciones como nodos, ¿ok? Y cuando yo ya haga eso, pues aplico el método de eliminación gaussiana de Gauss-Jordan, lo que yo quiera para resolverlo, y cuando ya tenga la solución, Wilby juega en este sistema de redes de transporte, yo tendré restricciones naturales porque vamos a trabajar con carreteras que tengan, donde la dirección se preserve. Listo. Eso quiere decir que el flujo no puede ir en la dirección contraria, eso me van a dar restricciones naturales. Listo. Entonces, hagamos un pequeño ejemplo de esto que es muy sencillo. Este ejemplo también es tomado de un examen, entonces vuelvo y juega. Hoy estamos haciendo ejercicios tipo parcial, porque más tipo parcial no se puede, pues porque es de un parcial. ¿Ok? Y este ejercicio es muy sencillo. Entonces, vamos a considerar una red de transporte donde tenemos 3 intersecciones. Listo. Y los flujos están dados como aparece ahí. Listo. Entonces, aquí vuelvo y reitero algo que he dicho varias veces. Estos ejercicios que estamos haciendo aquí pues son lo que yo llamaría un ejercicio de juguete. ¿Por qué de juguete? Pues porque son 3 interseccioncitas. Listo. Entonces me queda un flujo donde tengo solamente 3 variables, pero volví juega. Si yo quiero utilizar y hacer un análisis pues como de la vida real, entonces tendría que tener tantos nodos como intersecciones en Medellín. Y ahí es donde empieza pues la cuestión que yo he insistido mucho, es que si yo quiero estudiar como el flujo de los carros en Medellín, y ya sabemos pues que el tránsito hace mucho esto, porque cada rato cambian juegan un poquito. Si yo cierro aquí, abro por acá, por ejemplo, ahí en la Glorieta de San Diego hicieron otra vez un montón de locuras. ¿Qué es lo que está haciendo uno para poder tomar esas decisiones? O espera uno pues que detrás de todas las decisiones que toman tengan un estudio apropiado, y para poder estudiar eso pues tengo que tener un sistema de transporte donde en cada esquina tengo un nodo. Entonces me queda un sistema de ecuaciones con tantas variables, con tantas ecuaciones como nodos, como esquinas en Medellín. Entonces ahí es donde hacer eliminación gaussiana a mano pues no tiene ningún sentido, y ahí es donde programar el método de eliminación gaussiana y tener unas bases de datos bien elaboradas es súper importante. Listo. Entonces por eso
el objetivo de esta clase no es solamente que ustedes aprendan a hacer el algoritmo, o sea, realmente esto es como la diferencia entre un usuario y la persona que lo hace. El usuario, pues, pues uno podría ir a MATLAB y poner, como nos indicó ahora Natalie, uno podría poner la matriz y poner RRF de la matriz y listo, sale la pintura. Pero la diferencia entre ser un usuario o un inventor es que yo necesito saber cómo funcionan las cosas para poder entender qué es lo que está pasando. Entonces, eso es lo que estamos aprendiendo aquí. No solamente necesitamos aprender a utilizarlo en MATLAB, pero necesitamos saber cómo es que funciona. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso, las preguntas que me pide el problema son las siguientes. Pues establezca y resuelva un sistema de ecuaciones para encontrar los flujos posibles en la red anterior. Y nos piden que si las direcciones se respetan, entonces, ¿cuáles son los posibles flujos y mínimos a través de cada rama? Y la pregunta número 3 es que encontrar los valores de x1, x2, de tal forma que se minimice el flujo en la rama AB. Listo, entonces vamos por pedazos. Por pedazo, entonces vamos a volver a mirar el sistema. Tengo 3 nodos, A, B y C, y tengo 3 variables, x1, x2, x3, que me están midiendo el flujo por esos segmentos, el flujo por el segmento AB, el flujo por el segmento AC y el flujo por el segmento BC. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estudiar el flujo en cada uno de los nodos y vamos a aplicar la regla de conservación de flujo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para empezar, vamos a aplicar la regla de conservación de flujos en cada nodo. Ok, entonces en cada nodo voy a obtener con esa regla una ecuación. Entonces me va a quedar, tengo 3 variables y 3 nodos, me va a quedar un sistema de 3 variables con 3 ecuaciones. Igual digo, si tengo un sistema con 3 variables y 3 ecuaciones, no puedo decir nada a priori acerca de sus soluciones, podría ser inconsistente, que en este caso físicamente sería, lo que significa que esto sea inconsistente es que yo en el diagrama que estoy pintando ponga más carros que estén saliendo de todo el sistema de los que están entrando. Entonces ahí me quedaría imposible resolver el sistema, porque no podría pasar, o podría pasar que yo tenga infinitas soluciones. Es decir, si yo pongo, digamos, un tráfico en la esquina A, y dependiendo de qué tantos carros pongan en uno, pongan en el otro, tengo una solución distinta. También podría ser una solución única. Listo, entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a hacerlo para el nodo A. Listo, entonces lo que a mí me gusta es mirar el flujo entrante, mirar el flujo que sale y los igualo para obtener una ecuación. Entonces, flujo que entra. Vamos a ver, el flujo que entra, vamos a pararnos, desafortunadamente la figura me queda muy lejitos, pero bueno, no importa. Entonces yo me paro en la esquina A. Y yo me paro en la esquina A, me pregunto, ¿quiénes están acercando a mí? ¿Quiénes están llegando a la intersección? Entonces, estos 10 carros que están entrando por acá, y estos 15 que están entrando por acá, y el X1 y el X2 se van. Entonces el flujo que entra es 10 más 15, es 25, y el flujo que sale es X1 más X2. Entonces por un lado salía X1, por otro lado salía X2, en total sería X2. Entonces de aquí obtenemos que lo que sale debe ser lo que entra, o sea que X1 más X2 debe dar 25, ecuación número 1. ¿Ok? Paremos aquí un segundo. Preguntas de cómo salió esta ecuación. Vamos a volver a la diapositiva donde está la figura. Vamos a ubicarnos como hacen en Google Maps, que cogen el muñequito y lo ponen en la esquina. Cháquete. Entonces vamos a hacer eso. Nosotros nos ponemos en esa esquina. Entonces, ¿qué está pasando? Por un lado están viniendo 10, por otro lado están viniendo 15.
¿cuántos por ese lado están llegando a mí? 25. Y cuando miro para otro lado, en un lado están saliendo x1, en otro lado están saliendo x2. ¿Cuántos salieron? x1 más x2, entonces x1 más x2 debe dar 25. Ecuación número 1. ¿Listo? ¿Preguntas de eso? O está muy claro o le está acabando la gasolina. Yo todavía estoy melo, por eso como no estoy preocupado del almuerzo, estoy con toda la energía. Listo, muy bien. Perfecto. Profe, ¿puede volver a repetir que se fue el internet? Tranquilo, Juan Carlos. ¿Cuál parte? ¿La parte que estoy melo o la parte que estoy de la primera ecuación? No, pues ya está mirando la ecuación y ya lo cogí de una. Todo bien, No, estamos claros. No, tranquilo. Entonces, voy a repetirlo simplemente, pero a ver cómo si me paro en la esquina A, están entrando 10 y 15, o sea que por ese lado me están entrando 25, pero por otro lado están saliendo x1 y x2, entonces me queda lo que entra 25, lo que sale x1 más x2, ecuación número 1, x1 más x2 da 25. Perfecto. Hagamos lo mismo en el nodo B. En el nodo B, ¿quiénes están llegando a mí? Si yo me paro en el nodo B, pues si yo me paro en el nodo B, ¿quiénes están acercando? Entonces, por un lado están viniendo los de por acá, que son x1. Y por otro lado, están viniendo los que están por acá, que son 5. ¿Y quiénes están yendo? ¿Quiénes están alejando? Por un lado están los que están por aquí, que son x3, y por este lado los que están por aquí, que son 20. Entonces, ¿cuál es el flujo que entra? Lo que entra es x1 más 5, entonces vamos a escribirlo por acá. Pues para el nodo B. Entonces el flujo que entra, habíamos acordado que era, yo voy por aquí las notas para estar, sí, x1 más 5, y el flujo que sale, habíamos dicho que era x3 más 20. Volvamos a la figura para confirmar. Listo. Lo que entra es x1 más 5. Los de x1 van bajando, los 5 van en diagonal, y los que salen son x3 que van en diagonal y 20 que van para abajo. Entonces, esas dos cosas deben ser iguales. Entonces, así, x1 más 5 debe dar x3 más 20, y esto lo vamos a escribir en la forma que usualmente escribimos las ecuaciones, las variables en un lado y la parte constante en el otro. Entonces me va a quedar x1 menos x3 igual a 15. Ecuación número 2. A ver por aquí en el chat que me hicieron una pregunta. Brian me está diciendo x1 menos x3 igual a 15. Es correcto, Brian, muy bien. Listo, y para terminar este análisis, esta parte pues es muy sencilla, es lo que yo llamo la regla de conservación del flujo, lo que yo llamaría sentido común. Entonces tenemos que hacer el mismo análisis para el nodo C. Pues para el nodo C. Entonces vuelvo y venga, me paro en el nodo C y me pregunto quiénes están viniendo hacia mí y quiénes están yendo. Aquí la figura es muy clara, están viniendo x2, x3, entonces me están llegando x2 más x3, y se están yendo 5 por este lado y 5 por el otro lado, o sea que se están yendo 10. Entonces el flujo que entra, perdón, entonces flujo que entra es x2 más x3, y flujo que sale es 5 más 5, que me va a dar 10. Entonces aquí obtenemos x2 más x3 igual a 10. ¿Ok? Y este lo va a llamar ecuación número 3. ¿Ok? De esta forma tenemos 3 ecuaciones en las variables x1, x2, x3. Tenemos un sistema 3×3. Vuelve y juega. No por tener las mismas ecuaciones que variables significa que tenga solución única. En este caso puede pasar cualquier cosa. Listo. Entonces, de esta forma, siempre que piensen acerca de la naturaleza, si algo que quiero que les quede en la cabeza es, si me preguntan qué tipo de soluciones tengo,
Siempre quiero que pregunten dos cosas, ¿el sistema es consistente o no? Y la segunda pregunta, ¿hay variables libres o no? Con eso pueden responder todas las preguntas que quieran. Entonces, de esta forma, obtenemos el siguiente sistema. Ok, ¿cuál es el sistema? En la ecuación número 1 era x1 más x2 igual a 25, lo voy a escribir organizadito para que me quede más fácil de sacar la matriz aumentada. Luego x1 menos x3 igual a 15. Y ecuación número 3, x2 más x3 igual a 10. Listo. Hasta aquí es simplemente plantear el problema. De ahora en adelante empieza el álgebra lineal. Listo. Ahora vamos a hacer eliminación gaussiana, no de Gauss-Jordan, para variar las cosas. Listo. Entonces sacamos la matriz aumentada, que me queda, la primera fila me dice 1, 1, no aparece x3, pero no es que no aparezca, es que su coeficiente es igual a 0. La fila número 2 es 1, 0, menos 1, 15. Y la fila número 3 es 0, 1, 1, 10. Listo, y pivoteamos. Perfecto. Ah, y había un meme, sí, había un meme muy bacano que vi por ayer en internet, y era uno de que cuando veo eliminación de Gauss-Jordan es una foto de Jordan clavando una canasta, pero con la cara de Gauss, muy bacano. Pero no pensé, vamos, cuando lo vi. En todo caso, comentario extraño y random del día. Número 3, ya no sé cuántos llevo esos hoy. Entonces vamos a pivotear. Vuelve y juega, esta matriz no está en forma escalonada, porque si estuviera en forma escalonada, lo que está debajo de él debería ser 0, pero este 1 no es 0. Entonces lo va a matar utilizando la operación R2 menos R1. Entonces la primera fila la dejo quieta, perdón, aquí ya la embarré. Qué pena, muchachos, ya aquí me pongo a pensar, yo digo casi pues sin pensarlo, pero como esas clases las estamos montando en YouTube, ahí ve gente de otros lados, de Perú, de México, y qué pensará la gente cuando me escucha decir tanta tontería. Dios mío bendito. En todo caso, cojo R2 menos R1, entonces me va a dar 1 menos 1 que va a dar 0. Luego este me queda 0 menos 1. Luego este me queda menos 1 menos 0 que me queda menos 1. Luego 15 menos 25 que va a dar menos 10. Entonces eso por este lado. Ok. Voy a pastear por acá. Luego la segunda fila, la tercera fila queda igualita. Y ya quedó muy claro qué va a pasar. Yo los comentarios pero relacionados a lo que estoy diciendo. No era... ¿Qué hubo, Juan Carlos? ¿Qué me vas a decir? Profe, dado el caso de que yo tuviera en la primera fila 2, 1, 0, 25, yo podría decir que 2R2, que tuviera 2, 0, menos 1 en la segunda fila, yo podría decir que 2R2 menos R1, yo puedo decir eso, pues yo puedo poner como ese escalar 2 en la primera fila. Sí, yo entiendo, Juan Carlos. De acuerdo, entonces lo que tú me estás preguntando, yo puedo hacer una operación elemental como de esto. Esa es tu pregunta, ¿cierto? Entonces la respuesta es, eso no es una operación elemental, ¿ok? Sin embargo, sí es una operación válida porque se obtiene aplicando dos operaciones elementales. Primero multiplique por 2 a R2 y luego a eso réstele R1. Entonces, la respuesta es, técnicamente no es una operación elemental, pero sí se puede hacer porque se puede expresar como la combinación de dos. Entonces, si tú quieres hacer algo como eso, no hay ningún problema. ¿Listo? Ah, listo, profesor, lo es derecho de hacerlo separado, ¿cierto? Y sale. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Gracias. Y luego hago, como está indicando un compañero por el chat, hacemos R3 más R2. Giovanni, muchas gracias, es correcto. R3 más R2. Y entonces, eso lo que va a hacer es, me va a matar la última fila. Entonces vamos a escribirlo por acá.
Vega, entonces que tenía 1, 1, 0, 25, vamos a ponerlo por acá para no hacer el cambiazo, perfecto. Luego 0, menos 1, menos 1, menos 10 y 0, 0, 0, 0, ¿ok? Sí, perfecto. Ahí se pueden ver las dos cosas al mismo tiempo, entonces ese es el resultado. Y notamos que la matriz con la que llegamos ya está en forma escalonada. Nos damos cuenta que hay una fila llena de ceros, pero el lado derecho es cero, entonces no hay contradicciones. Entonces, ¿tiene cuántas soluciones, muchachos? ¿Cuántas soluciones Infinitas, tiene? profe. Infinitas, muy bien, Manuela. ¿Por qué? Porque no hay contradicción y hay una variable libre. Excelente, Manuela. Te has ganado una estrellita el día de hoy. Muy bien. Perfecto. Entonces, en este caso tenemos pivote en la primera columna, pivote en la segunda columna, en la tercera columna no hay pivote, entonces recordemos que esto es x1, esto es x2, esto es x3, y no, las estrellitas no se pueden reclamar para el examen, pero son estrellitas, como en el colegio cuando le ponían estrellita a uno. Cuando quiera Manuela me pasa el cuaderno que yo lo pinto. Muy bien. Oíste, hoy estoy como más loco de lo costumbre. Por ahí, mira, volviendo al tema, alguien me ha preguntado, multiplicamos la segunda por menos 1, es correcto, la podemos multiplicar por menos 1, pero bueno, démosle gusto a Jesús, multipliquemos, ahí ya está en forma escalonada, multipliquemos la segunda por menos 1. Habíamos dicho que en este no íbamos a hacer Gauss-Jordan como para variar la cosa, pero pues, o sea que esto que estoy haciendo técnicamente no es necesario, pero bueno, hagámoslo para darle gusto a Jesús. Listo. Entonces, sí, qué risas que los de Perú yendo en la hoy con estrellitas. Y muchas hay que ponerle alegría a la vida, así sea por Google Meet. Listo. Jonathan, claro que sí, si no me piden llevar la forma escalonada reducida, entonces lo que está diciendo Sara, hey, hagamos R1 menos R2, eso está bien, pero si no me piden que la lleve de forma escalonada reducida, esto es suficientemente bueno. Listo. Pero como aquí le damos, el cliente siempre tiene la razón, entonces vamos a hacer lo que nos propone Sara, entonces terminamos haciendo Gauss-Jordan, no hay problema, entonces hacemos R1 menos R2, entonces me queda 1, 0 menos 1, 15, 0, 1, 1, 10 y 0, 0, 0, 0. ¿Okay? Ya me quedan los dos pivotes con 1 y quedó en forma escalonada reducida. Juan David, en una forma escalonada reducida, por definición, todos los pivotes deben ser más 1. Si es distinto de 1, no está en forma escalonada reducida. ¿Ok? Muy bien, entonces, ahora vamos a mirar de la segunda fila, pongamos el mismo de ahora, antes de la segunda fila, obtenemos, recordemos, las variables son x1, x2 y x3, desde la segunda fila obtenemos, entonces, recordemos, en la matriz aumentada, cada fila me significa una ecuación. La ecuación que esta segunda fila me dice es x2 más x3 igual a 10. Ojo, aquí es muy importante, no lo he dicho, en la tercera columna no hay pivote, eso significa que x3 es variable libre. Y tenemos infinitas soluciones, ¿ok? Entonces x2 va a ser 10 menos x3, ¿ok? Y de la primera obtenemos que x1 menos x3 va a dar 15 y despejando me queda que x1 es igual a 15 más x3. ¿Ok? Y x3 es variable libre. Listo. Ahora bien,
Esa es la solución del sistema de ecuaciones, pero como estaban diciendo ahorita en el chat, este sistema de ecuaciones tiene unas restricciones que la situación física me está dando. O sea, ¿qué quiero decir con eso en este caso particular? Recordemos que tenemos un sistema de transportes, ¿ok? Y ese sistema de transportes tiene unas direcciones. Yo necesito respetar esas direcciones, es decir, no vamos a permitir que carros manejen en contravía. ¿Qué quiere decir eso? Que los flujos, que en este caso son x1, x2 y x3, deben ser mayor o igual a 0. Entonces, pregunta por aquí, profe. Qué pena, Juan Felipe. Sí, eso pasa cuando me pongo a decir cosas que la gente escribe mucho. Entonces, ¿cuál es la pregunta, Juan Felipe? Profe, le voy a pegar. ¿Qué? No me pegué, hermano. Tranquilo, qué pena. ¿Cuál es la pregunta? Sí serían infinitas, a eso vamos, hermano. Porque las restricciones, por ejemplo, uno podría hallar un número finito. Entonces, la respuesta es que no. Entonces, ¿por qué sí son infinitas? Porque sí tiene sentido de hablar cuando uno habla como de flujo, sí tiene sentido de hablar como de 2.5 carros por hora, significa que en 2 horas pasaron 5 carros. ¿Sí me entiendes? En todo caso, ya íbamos para la respuesta a tu pregunta, o no sé si esa sí sea tu pregunta. ¿Cuál era tu pregunta, Juan, antes de que me metan problemas? ¿Me puedes explicar bien? Esa era la pregunta. De pegar control B. Ya entendí, ya. No, tranquilo, eso, me parece muy bien. Listo, me parece muy bien la explicación, ¿no, Felipe? Excelente, no, bueno, hemos reído hoy, o por lo menos yo me he reído hoy, eso es lo que importa. Muy bien, entonces ahora sí, volvamos a la situación física. Entonces, queremos que las direcciones se respeten. Por lo tanto, todas las variables deben ser mayores o iguales a 0. ¿Listo? Sí, qué risa es que eso, Felipe. Después dice que aquí hay violencia. Pues bendito por Dios. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como yo quiero que se respeten las direcciones, yo necesito encontrar restricciones. Esas restricciones que están en las variables x1, x2 y x3, las vamos a traducir en restricciones acerca de la variable libre. ¿Por qué? Recordemos, entonces, ¿cuáles son mis restricciones? Pues de esta forma, obtenemos las siguientes restricciones. ¿Okay? Primera restricción, voy a trabajar de atrás para adelante. X3 debe ser mayor o igual que 0. ¿Ok? Súper. Segunda restricción, X2 debe ser mayor o igual que 0, pero X2 ya habíamos dicho que era 10 menos X3, o sea que la cantidad 10 menos X3 debe ser mayor o igual que 0. Entonces volví a pilas con la manipulación de desigualdades. Voy a poder con el X3 y lo paso para el otro lado. Esto me quiere decir entonces que X3 en el mejor de los casos puede ser 10. Dice Giovanni, no te entiendo la pregunta, ¿por qué da negativo en X1? ¿En qué parte, amigo? Giovanni, ¿en qué parte está el negativo que me estás diciendo? En la desigualdad no da negativo. Vamos a ver, vamos a dar despacio. Entonces, para X1 me queda que X1 daba 15 más X3, y yo necesito que esto sea, ya entendí lo que está diciendo Giovanni. Entonces esto me está diciendo que X3 debe ser mayor o igual que menos 15. ¿Ok? Ya entendí. Amy, está preguntando Amy que por qué no le quedó claro que la restricción es que sea mayor o igual que 0.
Amy, recuerda que x1, x2, x3, voy a volverme un poquitico para responder la pregunta de Amy, es, espero que esté diciendo bien el nombre, no sé cómo, entonces, en x1, x2, x3 representan flujos, y esos flujos deben respetar la dirección. Entonces necesitamos que x1 sea mayor o igual que 0, porque si x1 fuera negativo, significa que hay flujo en la dirección contraria y eso no lo vamos a permitir. ¿Okay? Ahora bien, volviendo al tema que estamos viendo es, aquí me quedan 3 restricciones, pero esta realmente no está aportando nada. ¿Por qué no está aportando nada? Porque yo ya sé que x3 es positivo. Me están diciendo, pues x3 debe ser mayor o igual que menos 15, pero yo ya sé que x3 es positivo, entonces eso, si ya se cumple esto, realmente no aporta nada. Y entonces lo que está diciendo Valentina es correcto, entonces realmente lo que yo tengo son 3 desigualdades y tengo que coger el conjunto de soluciones e intersectarlas todas. Entonces yo ya sabía que x3 era mayor o igual que 0, x3 mayor o igual que menos 15, no aporta nada. Entonces la respuesta para x3, pues, por lo tanto, el conjunto de soluciones, o el intervalo de soluciones para x3, es que x3 está entre 0 y 10. ¿Ok? Y con eso nos podemos devolver de manera similar al paso anterior para encontrar los intervalos de cada una de las variables. Entonces para x2, yo sé que x2 era 10 menos x3, y yo sé que x3 tomaba valores entre 0 y 10, entonces si x3 vale 0, entonces x2 vale 10, y si x3 vale 10, entonces x2 vale 0, o sea que x2 está entre 0 y 10. ¿Okay? Aquí pasa algo parecido a lo que pasaba anteriormente, y tiene mucha... ¿Por qué se toma 10? Porque pues, yo quiero encontrar un intervalo de variación, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ver cuánto vale cuando el valor de x3 es máximo y cuando sea mínimo, listo. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Eso tiene mucho sentido, volvamos a la figura, y es que nos estamos dando cuenta que x2 y x3 son, el uno es máximo cuando el otro es mínimo. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es, cuando llega a la intersección C, eso se ve muy claro con la intersección C, cuando llega a la intersección C, x2 más x3 deben sumar 10. Entonces, si yo le subo a x2, le tengo que bajar a x3 y viceversa. Si le subo a x3, le tengo que bajar a x2, para que en común sumen 10. Listo. Jonathan, sí, se toma el 10 porque es el valor máximo de la variable libre. Y con eso encontramos el intervalo de variación de la variable x2. Y para x1, ya sabemos que x1 era... Pregunta María de Los Ángeles, si no fuera menos 15 en x3 y fuera 2, ¿habría una contradicción? No. Según entiendo lo que está preguntando María de Los Ángeles, es que si aquí fuera un 2, eso es lo que estás preguntando. Entonces, si esto fuera un 2, entonces ya realmente la respuesta es que x3 variaría entonces entre 2 y 10. Uno coge como el menor intervalo donde se cumplen las 3 cosas. ¿Ok? Muy bien. Y entonces x1, ya habíamos dicho que x1 era igual a 15 más x3. Pues yo sé que x3 varía entre 0 y 10, entonces cuando x3 valga 0, x1 vale 15, y si x3 vale 10, x1 vale 25, o sea que realmente x1 varía entre 10 y, entre 15 y 25. Listo. Sara está preguntando algo, Sara, ¿me puedes hablar por el audio? Que es que no estoy entendiendo la pregunta. Ok, te equivocaste, listo, perfecto, no hay problema. Entonces, esa es la respuesta del numeral 2. El numeral 2 me preguntaba los intervalos de variación de cada uno de los variables, entonces son estos 3. Andrés Felipe, ¿qué parte quieres que te repita?
Ya entendí, me puede repetir X1. X1, sí es X1, sí, me equivoqué, perdón, aquí me he equivocado, muy bien. Entonces, sí, claro que sí, Andrés Felipe, con mucho gusto. Entonces, ¿cómo sacamos este intervalo para X1? Entonces, de la solución del sistema de ecuaciones, y por eso es muy importante resolver el sistema y que me quede en términos de las variables libres, en este caso solamente una variable libre, entonces me queda X1 es 15 más X3, ¿ok? Eso es lo que había puesto aquí. Pero X3 yo ya sé que varía entre 0 y 10. Entonces, ¿cómo encuentro el valor máximo y el valor mínimo de X1? Muy fácil, porque como simplemente estoy cogiendo a X1 como 15 más X3, entonces el valor mínimo se encuentra cuando X3 vale 0, entonces yo reemplazo X3 igual a 0, me queda que X1 vale 15, de aquí salió este 15, y si reemplazo X3 por el valor máximo, me va a dar 21, o sea que X1 va a variar entre 15 y 25. De ahí ve dónde salió eso. Ok. Y la última pregunta era, suponiendo que las direcciones se respetan, encuentre los valores de X1, X2, X3 de tal forma que se encuentre el flujo mínimo en la rama AB. Ok. En la rama AB. Pero la rama AB, devolvámonos al dibujo, es X1. Ok. Entonces, tenemos que minimizar X1. Ok, entonces vamos a devolvernos para el numeral, para la parte 3, entonces para la respuesta de la parte 3, entonces para minimizar el flujo en AB, debemos minimizar X1. Pero entonces ya sabemos que X1 está entre 15 y 25, como están diciendo ustedes muchachos en el chat, entonces X1 es mínimo cuando X1 vale 15. ¿Ok? Pero si X1 vale 15, recordemos, X1 era 15 más X3. Por lo tanto, X3 debe ser 0. Y X2 era, ya habíamos dicho, la solución del sistema, X2 era 10 menos X3. Entonces esto me va a quedar 10 menos 0, que me queda 10. Entonces en este caso, obtenemos que X1 valdría 15, X2 valdría 10 y X3 vale 0. ¿Ok? Entonces, pensémoslo físicamente en el dibujo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero minimizar X1, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que mandar 15 por X1, y eso va a implicar que por BC no pase ningún carro. Por aquí creo que la embarré. Era X3 igual a 0. Cerrar X3, ya entendí, cerrar X3. Listo. ¿Qué preguntas tienen, muchachos? ¿Hay alguna inquietud? No se podría dejar que X3 sea menor que 0, no. Recordemos, Juan Nicolás, que vamos a preservar las direcciones y por lo tanto no vamos a admitir flujos negativos. ¿Ok? Profe, entonces en este análisis de redes nunca vamos a tomar como algo menor que 0. Exacto. Pues porque se sobreentiende que si estamos trabajando una, con una red, vamos a preservar las direcciones. Por eso es importante las direcciones. ¿Listo? Más preguntas. Yo tengo una pregunta. Ahí la Ujú. solución, o sea, cuando dice que el flujo mínimo en la rama AB,
Ahí solo tenemos la variable x1. La respuesta no sería simplemente x1 igual a 15. ¿O porque se tiene que poner también los valores de x2 y x3? Pero vamos a la pregunta. Mira la pregunta como está fraseada, Natalie. Es, suponiendo que los flujos se respetan, encuentren los valores de x1, x2 y x3, de tal forma que el flujo en ABC se minimice, ¿cierto? Entonces me están preguntando por las tres cosas y por eso fue que dije las tres cosas. No me están preguntando Listo, solamente... muchas gracias. Claro, no me están preguntando solamente minimizar AB, sino es, si se minimiza AB, ¿qué pasa con los otros? Listo. Ahora, volvamos a la figura. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo la figura? Es, si yo quiero minimizar, borramos todo esto, si yo quiero minimizar X1, si yo soy un tráfico, yo quiero minimizar X1, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner por aquí 15, no me queda de otra. Si yo quiero minimizar X1, entonces el tráfico tiene que decir, por acá tiene que pasar 15, por acá tiene que pasar 10, y entonces en consecuencia lo que pasa por aquí es 0. Juan Carlos, el tema de balanceo de ecuaciones químicas es otra aplicación, pero la pusimos como tema opcional y no será evaluado. Ok. Más preguntas, voy a parar la grabación ya en estos momentos. Profe,